público, cuando ingresamos a trabajar a una institución de esta naturaleza, creo que hemos entendido e internalizado que la labor más importante es el servicio al ciudadano. Y ese servicio al ciudadano tiene que ser con total transparencia y siempre demostrando nuestra constante capacitación. Hoy, antes de esto, también quiero hacer llegar un saludo cordial de nuestro señor Superintendente Nacional de los Registros Públicos, el doctor Manuel Montegoza, de nuestro jefe zonal, y como parte de la política de gestión institucional, queremos compartir con ustedes algunos conocimientos sobre unos temas que constantemente se vienen dando en el quehacer tanto registral como jurisdiccional. Y es que vamos a tocar un tema, la función del juez de paz y su implicancia en la sede registral. Antes de entrar de repente a un tema ya puntual, considero conveniente que hay que hacer un pequeño análisis de la labor muy importante de esta persona que ostente la condición de juez de paz. Nosotros sabemos, por nuestra misma formación, que la justicia de paz no solamente data de unos 2 o 3 o 4 años atrás, data cerca de casi 200 años en nuestra historia republicana e incluso desde la época de la colonización y mucho antes de España. Por ejemplo, si nosotros vemos por qué nace la función del juez de paz, es porque en algún momento, por ejemplo, algunos castellanos de España decían una frase muy importante, que la justicia es cosa del hombre y no de Dios. Y esto se afianzó con términos que van a quedar perennes eternamente en un instrumento muy importante en la historia jurídica mundial, y fue la Constitución de Cádiz de 1812, que un artículo muy importante, el 282, estableció que, al igual que esta frase que dijeron los castellanos, que en todos los lugares donde exista población existirá un alcalde que podrá ver temas puntuales, temas verbales de solución de conflictos simples, usando siempre el derecho consuetudinario, es decir, los usos y costumbres de ese lugar. Fíjense desde dónde nace nuestra importancia como jueces de paz, y por eso debemos agradecer a la Corte Superior que los jueces de paz que hoy ejercemos funciones no somos funcionarios simples, somos funcionarios muy importantes en la labor jurisdiccional, profesional, laboral y en un elemento muy importante de garantizar la seguridad jurídica, que no solamente es un tema del órgano jurisdiccional en estricto, sino de todos los que hacemos parte del derecho. Tenemos que formar también un frente muy importante de lo que es la garantía y la seguridad jurídica. Si nosotros nos remontamos a nuestra historia nacional, vamos a ver que desde 1823, en nuestro primer Congreso Constituyente, se aprobó una Constitución, y haciendo suyo lo que ya establecía la colonia de España, o la cultura española, en esta Constitución de Cádiz, estableció que los alcaldes serán las personas que en algún momento han de resolver ciertas demandas verbales y casos simples como, por ejemplo, temas de menor cuantía, injurias leves, y siempre en aquellos casos donde se requiera una moderada corrección, decía eso. Las demás constituciones que han seguido en nuestra historia nacional, desde 1826, 1839, el Reglamento de Justicia de Paz de 1854, las demás constituciones que han seguido, incluyendo la del 79, la del 93, siempre han dado la importancia de que la justicia de paz es un órgano y un ente muy importante en la solución de conflictos. Y han establecido un elemento muy importante en la caracterización de aquellas personas que ejercen esta función muy importante y muy delicada. Y es que establece que son personas que realizan y solucionan conflictos e intereses en base a lo que ya dijo nuestro antecedente, el leal saber y entender. Y es por eso que en esta primera diapositiva, permítame hacer una remembranza de esta naturaleza, y decimos que el juez de paz es una persona la más caracterizada del lugar, la más respetada
y ostenta principios y valores muy superiores que permiten que a través de su desenvolvimiento y del ejercicio de su función fortalezcan la convivencia pacífica entre todos los integrantes de la comunidad al cual ellos han sido elegidos. Por eso el juez de paz siempre tiene que demostrar primero conocimiento, leal saber y entender, y lo más importante, respetar los derechos de los seres humanos y en especial coadyuvar a que la convivencia pacífica en el centro poblado o en el lugar donde se encuentre sea el norte y el objetivo principal. Si hablamos como instancia, siempre muchas instituciones han establecido de que es una instancia muy importante, muy valorada y un orgullo a nivel nacional, y no solamente nacional, sino a nivel internacional. ¿Y por qué? Porque son capaces de poder resolver situaciones utilizando o empleando la ley escrita y también las normas del derecho común, el derecho de uso común y corriente, lo que jurídicamente le llamamos el derecho consuetudinario, y siempre tratando de utilizar, como decimos, el leal saber y la sabiduría costumbrista. Este desarrollo histórico es muy importante porque tenemos que todas las personas que ejercen esa función de juez de paz internalizar el principio y el valor que tiene en el desarrollo socioeconómico del país. Su labor y su función es muy importante. Y esto, como una instancia jurisdiccional, sobre un tema del cual yo no me voy a explayar mucho porque ustedes son los más expertos en esta materia, consideramos que es una instancia muy importante en la solución de conflictos de intereses. Y eso incluso está previsto desde la primera reglamento de justicia de paz hasta la última actual ley, que es la ley de justicia de paz. Y su presencia de los jueces de paz en este momento hace de que el Estado cumpla con uno de los roles y los objetivos más importantes, que es que goza tener presencia de las instituciones públicas en los lugares más recónditos del país. Fíjense la importancia que cumple el juez de paz, porque coadyuva a que el Estado cumpla con uno de sus fines más importantes. Y eso tiene como consecuencia muy importante brindar y constituir la garantía y la seguridad jurídica. Muchos decimos, seguridad jurídica solo es de registros públicos. No, seguridad jurídica es de todos los operadores de derecho y en especial de aquellos que tienen la capacidad, posibilidad y la responsabilidad de resolver situaciones. La función notarial del juez de paz sobre ese tema en el que vamos a actuar nosotros es, como todos sabemos, una función subsidiaria, una función secundaria de lo que viene a ser su actividad jurisdiccional en estricto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ojalá nos alcance el tiempo. Es conocer cómo es que en los registros públicos la función del juez tiene una especial relevancia y tiene también un rol muy importante en brindar garantía y seguridad jurídica. Vamos a ver qué documentos se presentan al registro. Vamos a ver cuál es la formalidad de los documentos con el cual se generan las inscripciones en el registro. Cuáles son los principales registros en los que la función del juez está constantemente en el día a día presentando documentos y que permitan una serie de situaciones que el usuario se vaya satisfecho con la labor también de ellos. Y luego veremos los fundamentos legales. Antes de entrar a ver el tema, esto de qué documentos se presenta al registro, considero que es conveniente hacer un pequeño análisis de cómo está organizado nuestro Sistema Nacional de los Registros Públicos. Registros públicos tiene existencia desde 1888. Mucho antes de eso, con la legislación hipotecaria española, registros públicos, como ustedes saben, en el caso del Perú, es colonia española. Y en cada capital de departamento existía una oficina de registro de hipotecas. Registros Públicos nace como una institución que registra en primeros términos, en sus primeros inicios, los contratos de cargas y gravámenes que afectaban los bienes. Los embargos, las hipotecas, las anticresis, los anfiteosis, todo eso se publicitaba. En 1888 nace una ley y que crea el registro de la propiedad inmueble. Y el registro de la propiedad inmueble, a partir de esa fecha, empieza a publicitar derechos de propiedad que las personas adquirimos en el día a día.
Desde 1888 han pasado una serie de normas en la cual se ha cambiado la denominación de registros públicos. Hasta 1994, en que se promulga la ley 26.636, que crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos. Y como ente rector, la Superintendencia Nacional, la SUNAT, que es un órgano descentralizado del Ministerio de Justicia, y la SUNAT a nivel nacional tiene 14 zonas registrales en la que en cada zona existen los registros donde se van a presentar los actos y derechos que se incorporan al registro. En el caso de nuestra ciudad, nosotros pertenecemos a la zona octava, cuya oficina principal es la oficina de Moncay. Ahora, registros públicos, de acuerdo al desarrollo histórico legal, vamos a ver que originariamente registros públicos dependía del Poder Judicial. Eran los miembros del Poder Judicial los que nos controlaban en el término de las actuaciones de las inscripciones. Y fue posteriormente en que, a partir de esta ley de creación del Sistema Nacional, que se crea como un órgano descentralizado, es que se va a empezar a regir por sus propios reglamentos. El Código Civil de 1852, por ejemplo, establecía un solo artículo que regulaba todo lo que es registro público. Se decía que en cada capital departamento existirá una oficina para registrar. El Código de 1936, el libro 4 sobre derechos reales, regulaba las funciones del registro público con algunos aspectos, pero es el Código de 1984 el que le da todo un tratamiento muy especial y le considera un libro especial, el libro 9. Y es importante tener el artículo 2008 y 2009, donde nos dice que el registro público se regula por este código, por sus reglamentos y sus leyes especiales. Por esto que cuando nosotros en registros públicos ejercemos alguna función calificadora, lo hacemos tomando en cuenta siempre el artículo 2011 del Código Civil, más conocido como el principio de calificación o de evaluación en algunos casos, y ahí nos da la posibilidad de calificar, revisar, verificar algunos documentos. Obviamente, este artículo tiene su vigencia. Este artículo, en sus primeros inicios, no hacía ninguna distinción sobre una labor calificadora respecto de mandatos judiciales. Si nosotros leemos la exposición de motivo del Código Civil de 1984, decía que el registrador es un juez de títulos, es un juez de jueces. Pero, modificado posteriormente con el Código Procesal Civil, es que se cambia y se adiciona un segundo párrafo al Código Civil en su artículo 2011 para decir que respecto de mandatos judiciales la calificación se va a restringir a ciertos aspectos, que ese es un tema que lo va a tocar el doctor. Entonces fíjense que nosotros respecto de mandatos judiciales, y en la cual los jueces de paz tienen alguna injerencia sobre algunas acciones de registros, vamos a tener ciertas restricciones. ¿Y por qué? Porque por principio constitucional, por la Ley Orgánica del Poder Judicial, las normas, las resoluciones judiciales administrativamente no pueden ser objeto de aclaraciones, modificaciones o interpretaciones. El juez es el que conoce el derecho y es el que ha resuelto al nombre de la nación. Por eso es que se aclaran estos términos. Pero este artículo tiene un propósito también de aclarar ciertas cosas. Y es que en el ámbito registral, si entramos ya a tallar poco a poco lo que es la función del juez de paz, vamos a ver que el registro público está organizado por diferentes registros. Así hablaremos de un registro de la propiedad inmueble y a su vez este registro de la propiedad inmueble comprende tres registros más. El registro de predios, el registro de derechos mineros y el registro de concesiones de servicios públicos. Fíjense que el registro de la propiedad inmueble sufre una variación a raíz de una ley del 2002 y establece que se va a hablar del registro de predios. Y es eso lo que nosotros vamos a entender ahora, lo que vamos a aplicar y lo que vamos a conocer con la función de los jueces de paz. El otro registro es el registro de personas naturales, donde se inscribirán todos los actos relacionados a las personas naturales, personas jurídicas, lo que es personas jurídicas tanto societarias como no societarias. El registro de bienes muebles, garantías mobiliarias y así entre otros. Les decía que el registro público, para establecer una función calificadora y por consiguiente aceptar la presentación de ciertos documentos que provienen de los jueces de paz en este caso, está regulado por el Código Civil, y el Código Civil tiene principios
Y esos principios van a ser los que van a regular la función. Uno de los principios más importantes es lo que vamos a tocar en este momento, el principio de titulación auténtica, o el principio con el cual nosotros vamos a saber con qué tipo de documento vamos a presentar ciertos actos al registro. Y ese principio de titulación auténtica está regulado en el artículo 2010 del Código Civil, que ahora lo vamos a referir. Sin hacer ninguna otra distinción en otros registros, y para centrarnos puntualmente al tema, dado el tiempo que nos han concedido, es el registro de la propiedad inmueble. Pero en el registro de la propiedad inmueble, como hace un momento les dije, está distinguiéndose en tres aspectos. Y el aspecto que nos corresponde a nosotros es el registro de predios. En el registro de predios se van a incorporar ciertos actos al registro, ya sea teniendo antecedente o no teniendo antecedente registral. Los predios que nosotros podamos adquirir, los terrenos, la casa, la chacra que podemos adquirir nosotros, si nosotros nos vamos un poquito al tema del Código Civil, vamos a saber que el solo consentimiento nos hace propietarios. El artículo 949 del Código Civil nos establece que el solo consentimiento vamos a ser propietarios. Es decir, desde el momento en que nacemos, o desde el momento en que nosotros celebramos un contrato en la manifestación de voluntad, ya somos propietarios. El hecho causal, el acto causal o el título causal nos da ese título. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para llevar al registro? Necesitamos de un documento, de un papel, y eso será la titulación o el documento formal. Entonces, el título que nosotros presentamos al registro debe contener el acto. Si yo compré, debe decir por compra-venta. Si a mí me donaron, debe decir donación. Si a mí me anticiparon por herencia, debieron decir anticipo de herencia. Entonces, pero ese acto en específico, la transferencia de predios, si yo no lo llevo al registro, no dejo de ser propietario. Yo ya soy propietario porque nuestro sistema registral peruano admite un sistema declarativo o facultativo, lo que se llama, si deseo, lo llevo al registro para inscribir, si no, no lo llevo. ¿Pero por qué lo llevo? ¿Para que nazca mi derecho ahí? No, sino para publicitar esa titularidad que yo tengo sobre ese predio y hacerlo oponible, es decir, para que todo el mundo lo conozca. Si yo no lo inscribo en el registro, ¿qué es lo que va a pasar? Lo conocemos 2 o 3 personas, en el peor de los casos, la adquisición que he hecho. Pero si yo lo llevo al registro, va a incrementarse un elemento más importante, que es la oponibilidad, la publicidad frente a terceros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender esto? Ahí entra la función del juez de paz. El juez de paz, y vamos a distinguir dos tiempos históricos acá: la ley de justicia de paz actual y la función del juez de paz con la legislación anterior. Hasta el momento se presentan en este momento casos en el registro en el que se traslada o se presenta para la inscripción documentos, títulos que son otorgados con la legislación anterior. Recordemos nosotros que antes de la ley actual, la 29824, los jueces de paz podían hacer funciones notariales de manera subsidiaria en la medida que los señores jueces de paz letrados no lo podían hacer en algún lugar donde no se encontraban. Y esas atingencias de la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículo 58, no recuerdo, ¿qué es lo que decía? Que los jueces de paz podían celebrar ciertos actos notariales, entre ellos transferencias de propiedad o adquisiciones o compras-ventas, siempre que, por ejemplo, a 10 kilómetros no existía. Esos artículos del Código Procesal Civil, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para los jueces de paz está bien, pero para los jueces de paz, para los jueces de paz ya se derogó. Por eso que los jueces de paz en la actualidad ya no pueden realizar ni redactar documentos de transferencia de propiedad. Con la legislación anterior sí podían hacer, y se llamaban las famosas escrituras imperfectas. Y si nosotros nos remontamos un poquito más antes todavía, ¿qué va a pasar con este tema? Los jueces de paz antes hacían el otorgamiento de la escritura imperfecta, pero esa escritura no tenía la condición de instrumento público. Y para ser instrumento público tenía que pasar por todo un proceso de procedimiento procesal judicial, disculpen la expresión. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que tenía que hacerse todo un proceso de protocolización. No recuerdo
Y en el artículo 400, creo que del Código de Procedimientos Civiles, de 1912, establecía que para que se convierta en instrumento público, previamente había que hacer ante el juez de primera instancia un proceso de protocolización de instrumento imperfecto, y él, una vez que determinaba eso el juez, remitía al notario para que lo incorpore a su registro de escrituras públicas, y ahí recién se convertía en instrumento público. Hay muchos autores que en este tema establecían, bastaba solamente con la declaración de la resolución judicial para que lo convierta en instrumento público, o recién con la protocolización en los archivos del notario. Y ahí vamos a ver y vamos a recordar el artículo 1306, 1307 de ese Código de Procedimientos Civiles. El 1307 que decía que con la sola resolución se convertía en instrumento público. Entonces había una dicotomía. ¿Eso qué generaba? Una suerte de demora, trámite, gastos, etc. Pero posteriormente la evolución histórica de la norma establece de que cambia la ley orgánica del Poder Judicial, nuestro código adjetivo, y se convierte en instrumento público los documentos que otorgan los jueces de paz. Entonces, hay muchas personas que han adquirido derechos de propiedad en esa oportunidad con esa legislación. Esos documentos, las escrituras imperfectas, a la fecha, ¿han dejado de tener valor? No, tienen todo el valor. Si yo compré una propiedad hace más de 2012, el 2010, compré una propiedad ante un juez de paz, ese es un instrumento imperfecto de transferencia de propiedad. ¿Dejé de ser dueño de la fecha? No, por lo que le manifesté hace un momento. Yo ya soy dueño de esa fecha. No me inscribí en el registro. No necesito inscribirlo porque soy dueño. ¿Necesito protocolizar? Ya no, porque la norma cambió. Entonces, ese documento que tiene la condición de instrumento público y que calza coincidentemente con el artículo 2010 del Código Civil, no yo llevo al registro en este momento. Y en el registro se presentan situaciones de esta naturaleza y decimos nosotros, ¿qué? ¿Se va a incorporar? Sí. Si es un documento que acredita la adquisición de una propiedad y el que vende nunca inscribió en el registro y nunca el anterior, y así no hay antecedente registral, el acto que se va a incorporar al registro será la inmatriculación o la inscripción por vez primera. Ese documento es el que genera el derecho de propiedad y el que va a dar mérito a la inscripción, obviamente con algunos otros documentos. Pero para hacer una inscripción, y acá ya viene el tema de fondo, lo que estamos conversando con las experiencias entre jueces y registros, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se presente ese documento al registro, nosotros los registradores tenemos que calificar ciertos presupuestos y requisitos que se deberían de cumplir en ese momento. Como por ejemplo, que el juez de paz efectivamente sea juez de paz, y con eso le enviamos un oficio acá a la corte para decir si era juez o no era juez. Segundo, si a 10 o 10 kilómetros había o no había notario, si había ausencia de notario, una serie de requisitos que establece la misma ley orgánica. Entonces, eso lo hacemos porque por la temporalidad de la norma no podemos aplicar normas actuales a eso, y es perfectible inscribir. Y si no hay antecedentes, hay que incorporar. ¿Qué cosa? La titularidad dominial, no el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad ya no tiene. Hay que publicitar la titularidad. Y algunos otros actos que se realizaban eran los actos secundarios, que nosotros en registro público le llamamos actos secundarios al acto que, una vez que el previo ya se incorporó al registro, ya se generó partida, ya se inscribió, el siguiente acto, porque no puede ser una compraventa, una donación, es un acto traslativo de dominio, un acto de constitución de garantías reales, una hipoteca, un anticrédito, un arrendamiento. Entonces, en estos casos, muchos jueces de paz, hasta la ley anterior, hacían, por ejemplo, la compraventa de terrenos. Esos documentos llegan al registro. Y esos documentos, en su momento oportuno, si de repente nos alcanza el tiempo, podemos avanzar más a ver cómo se califica, qué nos califica. Pero en términos generales, verificamos competencias del juez, sus presupuestos para poder ejercer funciones y además que hay o no hay antecedentes, los planos y una serie de documentos adicionales. Y para eso nosotros aplicamos ciertas normas. Una de ellas, en primer lugar, de manera ya por demás establece la Constitución política, ¿no? El artículo 70 de la Constitución establece que nosotros debemos proteger el derecho de propiedad. Es un derecho inmanente al ser humano que debemos mantener el derecho de propiedad. Nosotros no podemos inscribir actos que perjudiquen el derecho de terceros. Entonces, revisamos eso y algunas otras normas, como por ejemplo el decreto legislativo 767, que ustedes lo conocen con más autoridad que yo, por el tema de los presupuestos en este momento. Y
estos actos que se incorporaron al registro están también conforme les dije, el artículo 2009 que nos dice a nosotros que el registro se regula por sus leyes, por el Código de Normas Especiales. Cada registro, cada acto que se incorpore tiene un reglamento, y ese reglamento, por ejemplo, para el registro de predios va a ser, ¿qué cosa? El reglamento de inscripción del registro de predios, que está aprobado por una resolución 097 del 2012. Adicionalmente a eso, hay ciertos actos en los que van a participar, por ejemplo, actos relacionados a comunidades campesinas. Y esas comunidades campesinas tienen un tratamiento muy especial, habida cuenta de que tenemos una serie de normas, tanto nacionales como internacionales, que nos obligan a respetar la idoneidad, la idiosincrasia y la especial atención a las comunidades campesinas. Y es en esos lugares donde los jueces de paz tienen que trabajar muy delicadamente para no romper esa característica y esa naturaleza de una comunidad campesina. Hay resoluciones como por ejemplo la 343 de 2012, donde hablan de directivas sobre actos y derechos de comunidades campesinas, tanto en predios como en personas jurídicas. Pues, en el término de predios, es eso lo que nosotros vemos. Ahora, va a depender mucho de cuándo se otorgó esa escritura imperfecta para aplicar la norma correspondiente. La siguiente. El otro registro, así van a disculpar que estamos hablando de manera rapidísima por el tiempo. El otro registro donde hay mucha participación de los jueces de paz, tanto con la ley actual como con la ley anterior, es el registro de personas jurídicas. Y en el registro de personas jurídicas, nosotros sabemos que entre otras personas que se conforman a ese registro son las comunidades campesinas, las nativas, las asociaciones, fundaciones. ¿Y por qué tocamos esto? Porque entre otros actos que se va a incorporar al registro, por ese principio de titulación auténtica que les toqué hace un momento, es que vamos a presentar ciertos documentos que tienen la condición de instrumento público. Si nosotros lo llevamos esto al ámbito notarial, en el ámbito notarial sabemos que el instrumento público notarial tiene dos vertientes. El instrumento público notarial protocolar, que es el que está incorporado al registro de escrituras públicas por antonomasia, y el otro, el instrumento público extraprotocolar, que es aquel que no está en el archivo de notario. Y nos referimos expresamente a los certificados o a las copias certificadas. Ahora, los jueces de paz tienen una labor muy importante de que en ciertos actos que se presenten al registro de personas jurídicas, ojo, acá no vamos a hablar de que si este tema está bien o esta persona está correcta, la forma de calificación, si yo estoy diciendo si esto se observa, esto no se observa. Ese es un tema puntual, técnico de calificación registral, que eso no es un tema a los que nos han convocado. A nosotros han dicho qué actos firma, suscribe un juez de paz que llegan al registro. Y en este caso, por ejemplo, entre otros, se puede hacer un acta de constitución, en la medida que eso no transgreda la norma legal. Por ejemplo, una asociación. Si nosotros nos referimos al Código Civil, una asociación para su constitución tiene que ser por escritura pública. Formalidad absolutamente de esa incorporación. Pero, por ejemplo, si yo quisiera incorporar el nombramiento de una directiva, de un miembro, de un apoderado, que es parte de la actividad de una comunidad, de esta asociación, ¿qué cosa nos dice estos reglamentos que acabo de decir hace un momento? Es que los documentos pueden ser mediante copias certificadas, expedidas o refrendadas por un notario o por el fedatario de la institución, y en aquellos lugares donde no hay notarios, puede, a elección de la persona, suscribir el juez de paz. O sea, les estoy dando solamente de manera general cuáles son los documentos con los cuales pueden suscribir. No estoy entrando al tema de fondo de calificación, porque la calificación tiene su propia connotación particular por cada caso. En estos casos, por favor la siguiente, en estos casos también tenemos en cuenta la constitución política y el reglamento, en este caso, del registro de personas jurídicas. Y esto será la resolución 038 del 2013, y esos artículos que les estoy citando son los artículos con el cual los documentos vienen, por ejemplo, suscritos por un juez de paz.
Y acá quiero tener especial relevancia, porque el juez de paz no solamente está en el centro poblado, como lo dice la ley actual, está también en las comunidades campesinas, en los lugares más recónditos, en las comunidades nativas, en aquellos centros poblados donde de repente no tiene presencia el notario, un juez de paz letrado. Ahí está la presencia del juez de paz para demostrar una labor muy importante. Y es que en registro público, por ejemplo, últimamente se ha visto que presentan documentos dejando de cumplir las normas legales que regulan sus propias funciones. Yo, por ejemplo, les pregunto a los señores jueces de paz, si en este momento yo les presento un documento que está en estas condiciones, y soy el usuario, le presento, y de pronto voy y le digo, señor, ¿sabes qué? Hay que borrarlo, ¿por qué? Porque el registro público no se borró, porque alguien quiere hacer. Y de pronto ustedes, sin necesidad de una aclaración, una corrección, vuelven a suscribir. Quiero entender que de repente puede ser un error, pero nuestro leal saber y entender no puede permitir que yo refrende un documento o expida un documento conforme establece el libro, por ejemplo, y de pronto aparezca un acta con adiciones, modificaciones o con el por periodo y sellado. O de repente el libro o el acta de legalización del libro está pegada en la misma hoja y encima otra hoja donde aparece otro lado. Señores, perdónenme como les digo respeto, yo puedo ser juez de paz, puedo tener en cuenta los principios que me regulan esas normas que tengo que apoyar, dar mi credibilidad a mi comunidad, vivir pacíficamente, pero yo no puedo aceptar que en un documento firme y en otro documento esté otra cosa. Puede darse el caso, discúlpenme, yo no soy especialista en el tema, pero esto para mí considero que puede ser dar lugar a una denuncia por un delito de falsificación documental. Porque el original dice una cosa y el otro dice otra cosa y los dos están refrendados por el mismo juez. ¿Qué es lo que genera? Una incertidumbre jurídica y lo peor, el responsable de haber suscrito, ¿qué puede aducir? ¿Cuál sería la razón lógica, normal, jurídica o de un saber leer y entender? Decir, es que yo lo firmé así y como me han traído otro, yo lo firmé de otra forma. Lo mínimo, y es más, con la nueva ley de justicia de paz, ustedes saben que el juez de paz, en cuanto a las funciones notariales, y una de ellas es la expedición de copias certificadas, está recontrolado por el Consejo de Notariado. Y si nosotros hacemos un símil con eso, ¿qué dice la ley de notariado? Que para aclarar un documento, para corregir un documento, hay que cumplir ciertos mecanismos legales. Si hay un error en el acta, hay un borrón o hay un dato que no debe ir, pues hay muchos, por ejemplo, puedo, no sé, reaperturar el acta y aclarar lo que tengo que aclarar. O si hay un cambio de dato, tendré que hacer una nueva asamblea rectificatoria o aclaratoria. No puedo yo, encima de ese documento, borrar, acreditar otra cosa. La nueva ley de justicia de paz, en su artículo 17 y en su reglamento, ¿qué cosa les dice a los jueces de paz? Que nosotros necesitamos que, por ejemplo, les permite legalizar libros. Y la legalización de libros tiene que cumplir ciertas formalidades. La ley no lo dice que tiene que cumplir, pero la ley del notariado, ¿qué cosa dice, por ejemplo? Que el notario, para legalizar un libro, un nuevo libro, tiene que acreditar que haya finalizado el anterior. Y si haya finalizado el anterior, ¿qué cosa tiene que hacer? O si no ha finalizado, las hojas, así, dejarlas inutilizadas. Y si se ha perdido, la denuncia policial con las nuevas modificaciones. Señores jueces de paz, por favor, trabajemos con la misma mística que nosotros siempre hemos demostrado. Desde el momento en que hemos dicho, yo voy a ser postulado a juez de paz, me elige, es porque mi pueblo confía en mí. Porque sabe que yo trabajo transparentemente. Sabe que yo no puedo prestarme a situaciones que van a perjudicar no solamente al usuario, sino al registro. Porque nosotros, al registro público, al detectar un documento de esa naturaleza, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la obligación de comunicar al procurador público. Y el procurador público lo que va a hacer es denunciar. ¿A quién? Al que firmó el formulario, al que aparece con los datos, al juez de paz. Y sin querer, estamos metidos en el lío todos. Entonces, estas resoluciones de acá,
nos van a decir cómo resolver, cómo actuar. Los registradores de personas jurídicas van a tener que ver la intangibilidad del documento y la transparencia de la transcripción, porque ojo, cuando se pide el registro público se dice copia certificada, no es igual a una copia que comúnmente se llama legalización. La legalización en instancia notarial es que el notario del original de la copia dice es fiel reproducción, pero en cambio la copia certificada tiene sus parámetros, que tiene que después decir, se expidió de tal libro, número tal, etcétera, tal, y de fojas tal a fojas tal. Esta es la siguiente. Y esta nueva ley de justicia de paz, como les decía, ahora en la actualidad, respecto de predios, ya no pueden celebrar transferencia de propiedad, solo pueden resolver temas de transferencia de posesión. Y la ley dice, la transferencia de la solicitud de transferencia posesoria de bienes cuyo valor es máximo 50 unidades de referencia procesal serán, se ubiquen dentro de su jurisdicción. Y el otro, la transferencia de bienes muebles no registrables. Antes muchos decían, ¿se puede hacer una compra-venta de un vehículo? Ahora se puede hacer, no, los jueces de paz, nadie en su sano juicio creo que yo podría acelerar una transferencia de un vehículo en este momento. ¿Por qué? Porque el vehículo por naturaleza es un bien registrado. Y es lo peor, de repente no llega al monto máximo de la cuantía de la posibilidad de transferencia. Lo que ellos podrán hacer hasta ese monto, de repente la transferencia, no sé, de una computadora, de una silla, de un escritorio, pero más allá no. Y respecto de bienes inmuebles, que está en el primer término para mí, porque es una exposición personal, ¿qué es lo que digo? Ahí no pueden celebrar transferencia de propiedad. Que esos documentos de transferencia de posesión es instrumento público, calza con el 2010, sí es instrumento público porque la misma ley lo dice. Pero ese instrumento público de transferencia de posesión, porque puede ser el caso que yo transfiero posesión por un máximo de 50 unidades de referencia procesal, creo que están 415, 50, casi 20.000, no sé cuántos. Puedo celebrar una transferencia de posesión porque la posesión es transferible de acuerdo al Código Civil. Y eso me acredita el legítimo derecho de la adquisición de la posesión. Pero ese instrumento público no llega al registro. ¿Por qué? Porque el artículo 2021 del Código Civil establece que los documentos con la sola posesión no tienen mérito inscribible en el registro, tienen que cumplir con todo el procedimiento de prescripción adquisitiva nominal. Entonces fíjense, señores, que en algún momento se presentó en el registro una transferencia de posesión para inscribir. Y es un documento que es efectivamente tangible y está guardado para cualquier eventualidad. Y ese juez ha hecho una transferencia de posesión de un terreno casi por 50.000 soles. Y el usuario ha presentado el registro pidiendo que se inscriba. Y lo lógico que nosotros hemos denegado de plano, eso se llama tacha sustantiva. ¿Por qué? Porque eso es un documento que, aparte de no cumplir con los presupuestos de la ley, no es mérito o no tiene mérito para incorporarse al registro. Ahora, en la nueva ley, la Corte Superior de Ciudadanía tiene un rol muy importante, aparte de la función que ellos tienen, es que tienen que estar siempre en vinculación directa con los colegios notarios para mantener la relación vigente de los jueces de paz que no pueden ejercer funciones notariales. Hay lo que les decía, están supervisados por el Consejo de Notariado. Señores, van a disculpar de repente lo rápido, pero en el transcurso podemos conversar y algunos temas puntuales. Les agradezco por la atención y muy buenas tardes. Bien, entonces vamos a pasar a las preguntas de los jueces de paz. ¿Algunos jueces de paz tienen alguna pregunta respecto a la exposición que ha desarrollado el doctor Taza? A ver, de pie por favor, se identifica y con voz fuerte hace la pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, al público, a la mesa, a los integrantes. La pregunta es puntual. ¿Cuál es su cargo? Soy representante del Ministerio del Interior de la elección de rondas campesinas. Quiero saber cómo se está dando la tratativa de la elección de rondas campesinas, cómo se está manejando el tema de la inscripción de la personería jurídica en la región civil con respecto a las rondas campesinas que están aceptadas en el caso de mí, tenemos en la presencia de Gabriel y Marco Tucumayo, que están en este proceso, que yo he estado realizando un seguimiento y he visto
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien desea hacer? A ver, de pie se identifica y hace la pregunta, por favor. Buenas tardes, por favor. Soy juez de paz del Distrito 9 de Julio de la provincia de Concepción. La siguiente pregunta es la siguiente. En la transferencia concesionaria que realizamos los jueces de paz, solo mencionamos la transferencia de posesión, más no la venta del inmueble, ¿no es así? Sí. Entonces, pero con esa transferencia, con ese documento de transferencia concesionaria, este señor no puede hacer venta de lotes, por decir, o sí. A ver, ya. Está bautizado, han hecho una urbanización y yo les he dicho que solamente puede hacer transferencia concesionaria, pero como yo sé, he visto el plano que está lotizado, he dicho que eso no va a servir para que vendan esos lotes. O estoy mal. Bien. A la primera pregunta sobre las rondas campesinas, sabemos que eso se regula por la Ley General de Comunidades Campesinas y la forma de inscripción está en el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas que acabamos de ver, y la formalidad no es por escritura pública, no es una modalidad más simple y ahí tienen que participar los jueces de paz. Ahora, cada tratamiento tiene, o cada caso tiene su propio tratamiento en el registro, ¿no? Porque tenemos que ver si cumple o no cumplen ciertas normas, la comunidad campesina está inscrita, una serie de cosas, ¿no? Pero la formalidad es muy simple y cualquier cosa sobre ese tema, también nosotros estamos llanos a resolver dudas, de repente yendo personalmente al lugar donde ustedes tienen, es cuestión de que enviemos un oficio y explicarles de manera didáctica las formas cómo se inscriben eso. Eso no es mayor problema. Sobre el otro tema respecto de las inscripciones de posesión, le decía que hay que distinguir una cosa, que si yo en este momento adquiero un terreno, ¿no?, ante el juez de paz con la nueva ley, lo que estoy adquiriendo no es el derecho de propiedad, estoy adquiriendo el derecho de posesión. Y yo puedo ser posesionario. Ahora, es como que yo, por ejemplo, si imaginemos que esto sea una oficina común y corriente y está a cargo del doctor Wilmer, esto digo, oye, transfiérame la posesión, me transfiere la posesión, pero no soy dueño. Ahora, si yo quiero ya ejercer algunos actos sobre el derecho de propiedad, es muy diferente, que tendría que cumplir primero tener la condición de propietario. Y es más, además de ser propietario, tengo que cumplir con lo que dice la misma Constitución Política y el Código Civil, que todas las acciones sobre los predios están sujetas a las normas de zonificación y de las normas del uso común, ¿no? O sea, hay que respetarlo. Yo no puedo lotizar una propiedad primero sin ser dueño, porque la posesión me la pueden cuestionar. Y acá los señores jueces con más autoridad nos van a aclarar ese tema. Pero hacer eso, no sé, evitémonos los términos a utilizar, pero creo que eso no es lo adecuado, ¿no? Yo con la posesión no puedo lotizar, eso sería, y eso no puede ingresar al registro. No, ya está, la urbanización ya está lotizada, está por la certificación del municipio. ¿Por qué viene el señor que tiene una transferencia de posesión que le va a dar a su hermano? Pero ese es su hermano, con eso va a vender los lotes que ya. Por eso, lo único que puede hacer es transferir posesión. Yo puedo vender, puedo regalar, puedo dar una marcha en la posesión, pero yo no sé aquí el derecho de propiedad. Yo considero que no. Sí, señor, diga. Primero felicitarlo por la buena discusión dando. Segundo, la pregunta es puntual. La ley 29824 fue promulgada en el año 2012. Sin embargo, 6 jueces de paz han estado siguiendo trabajando con la compraventa y con las sumas que no le corresponden de repente en una transferencia de 60.000, de 80.000, de 50.000. Pero sin embargo, se ha registrado. La ley nació publicada en 2012, entró en vigencia el día de su publicación. Sin embargo, nosotros como jueces encontramos, recién que estamos acá, encontramos terrenos que han sido registrados tanto por Jofopli, lo cual titulan terrenos declarados. Entonces, se inicia un conflicto. Entonces, como le he dicho, ¿no?, qué bueno que usted haya venido a darnos esta clase para de repente entrar en una relación más cercana con los jueces de paz
a fin de que podamos disminuir en el valle del Mantaro, caso de Cotuna, la cantidad de conflictos y el tráfico de terrenos que sí existe. Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo quedan esos documentos? Invadidos desde su nacimiento, no sé. ¿Y por qué lo registraron? A ver, bueno, antes de todo, el Sistema Nacional de Registro Público, desde la persona del superintendente y del jefe personal actual, y los registradores que estamos acá, le decimos públicamente: vengan ustedes a la oficina de registros públicos, estamos ya a analizar, a atender y a escuchar sus preocupaciones. Y nosotros le vamos a dar las explicaciones. Pero, acá hay un tema. Usted me dice que hay documentos que ha hecho el juez de paz ya en ejercicio con la nueva ley. Yo considero, si ese señor ha hecho un documento de transferencia de propiedad a partir de marzo del 2012, porque recordemos que la Ley de Justicia de Paz es promulgada el 1 de enero, si no me equivoco, o el 3 de enero del 2012, y establece que tiene que vigencia los 3 meses. ¿Ya? Si es que en cualquier interín haya hecho, y aún así después de marzo del 2012 haya acelerado una transferencia de propiedad, de plano ese documento es nulo, es pleno derecho. Ahora, usted dice que ese documento en sus propias condiciones ha llegado al registro, honestamente, con el debido respeto, porque yo soy parte del registro público, yo le digo, muy difícil. ¿Y sabe por qué es muy difícil? Porque hace un momento les di en la diapositiva una directiva sobre descripción de escrituras imperfectas que provienen de jueces de paz. El registrador, para calificar por el 2011 del Código Civil, tiene que ver primero en qué momento nació ese documento. Puede darse el caso que ese documento nació el 31 de diciembre del 2011, por aplicación de la norma, tiene valor, tiene transferencia. Que se haya presentado días después, como lo puede hacer ahora, se tiene que inscribir. Pero que el documento haya sido otorgado por el juez, ese documento es nulo y el registrador muy difícil. Salvo que se puede fehacientemente, y lo invitamos a usted a que denuncie ese caso ahí en la oficina, si es que se da ese caso. Muy difícil. Ahora usted tocó el tema de COFOPRI. El tema de COFOPRI es otra cosa. El tema de COFOPRI es un ente saneador que por ley le permite a COFOPRI asumir competencia de titularidad dominial, no derecho de propiedad, titularidad dominial frente al registro, para sanear situaciones de posesionarios del registro, o en esos lugares. Yo COFOPRI puedo ir y decir, asumo competencia sobre este terreno. La ley me permite inscribir en el registro mi nombre. ¿Y cómo saneo? Saneo bajo dos formas: bajo posesión y bajo tracto sucesivo, o sea, propiedad. Entonces, COFOPRI tiene sus propias normas, y COFOPRI, cuando asume competencia, realiza inscripción, hace su plano trazado de notización e inscribe en el registro. Pero quien da la condición de propietario es COFOPRI, no registro público. Nosotros inscribimos el documento que proviene del funcionario de COFOPRI, que él previamente ha hecho todo un tamiz de saber, esta persona está en este lote, y cómo lo adquirió, por posesión. Bueno, si es posesión, tendrá que evaluar sus términos. Si es por compra y su documento es inidóneo, o sea, no reúne ciertos requisitos, cumplirá también su procedimiento interno en COFOPRI. Incluso COFOPRI puede asumir competencias sobre ciertas partes de territorios comunales, porque la ley le permite, y hacer todo su proceso de saneamiento. Pero el registro público no interviene en eso. Pero sea lo que sea, estamos para orientar en este tema. Sí, señor. Sinceramente, buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Manuel Arancibia Salomé, juez de la comunidad campesina de Pacha. Quiero ser concreto, doctor, en esta pregunta. Obviamente, una comunidad campesina, sus terrenos son registrados en registros públicos. Lo único que nosotros los jueces hacemos transferencia de posesorio. Y es necesario para su titulación, aquellos mineros que quieren hacer el desmembramiento de la comunidad campesina para que hagan su titulación. Bien, el tema de las comunidades sería bonito también tocar ese tema de repente en otro, pero si nos permite, pero permítanme 5 minutos más para no dejar el ruido. Y en caso de que una persona que vive en una comunidad campesina desea hacerse propietario de ese terreno, ¿ya? Por naturaleza no lo va a poder hacer, porque si ese terreno está inscrito a nombre de la comunidad en registros públicos, y hay un candado que le ha puesto porque se está reconociendo a nombre de la comunidad. Si yo quiero hacer, tengo que convocar
o solicitar al presidente de la Junta, presidente de la Junta Directiva de la Comunidad, para que convoque a una asamblea con la ley 27.55, si no me equivoco, que establece que con los 2/3 de los comuneros hábiles, la comunidad puede reconocer la desmembración a favor de esa persona. Ahora, la comunidad, yo presidente de la comunidad, me dicen en este momento, cada uno de nosotros que estamos acá necesito que me titule la propiedad. Convoco a la asamblea para que la asamblea diga si procede o no procede su derecho. Pero la comunidad tendrá que acreditar si realmente sobre esa porción usted tiene algún dominio. Entonces, algo tendrá que acreditar, porque yo no le puedo demostrar así nomás. Entonces, el documento con el cual yo acredito un dominio tendrá que ser un documento que ya me pida un notario, un juez, algo, ¿no? Aunque eso es muy discutible, en algún momento vamos a tocar, porque estando vigente en la comunidad y yo comunero, por más que haga mi casita ahí, yo no tengo ni siquiera la condición de posesionario, porque el terreno es de la comunidad. Pero sí, por el transcurso del tiempo me reconoce y me desmembra. Como hay otros casos en que yo compré la propiedad, tengo mi escritura pública, antes de que se titule la comunidad, no me inscribí en el registro, ahora lo llevo al registro, quiero inscribir, choco con el principio de impenetrabilidad, lo que se llama el artículo 2017, ¿por qué? Porque la comunidad está inscrita. Entonces nunca por nunca mi terreno se va a inscribir hasta que se haga la determinación. Hay que hacer prescripción adquisitiva sobre el terreno, eso no procede porque la Constitución política prohíbe la prescripción adquisitiva. Gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta por parte de los jueces de primera instancia o jueces de paz letrado? Bien, entonces vamos a pasar a la segunda exposición. Invitamos al doctor Wilder Quispe Poma para que proceda a su exposición. Bueno, estimados colegas, jueces, público en general, muy buenas tardes. Prosiguiendo con la dinámica de la exposición, me evoca tocar el tema de la inscripción de mandatos judiciales en sede registrada, que obviamente pues se requiere este intercambio de experiencias entre lo que viene a ser pues el Poder Judicial y los registros públicos, en aras de beneficiar a los usuarios. Vamos a empezar por algo general, porque es imprescindible tener conceptos claros para efectos de que posteriormente entendamos bien los aspectos que calificamos nosotros los registradores públicos. Para ello, primero vamos a hacer esta pregunta: ¿cuál es el título formal que da mérito a la inscripción de un mandato judicial? Y hay que tener en cuenta que este documento lo constituyen las partes judiciales. ¿Y qué es un parte judicial? No existe una norma expresa que da una definición, pero ya una aproximación nos la da el artículo 8 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Previa, que es aprobado por resolución 097-2003, SUNAR, que ustedes lo pueden encontrar incluso googleando los jueces de paz tal vez, o también en cualquier público en general. Ahora, el parte judicial se dice que está conformado necesariamente por el oficio que remite el juez a los registros públicos y las copias certificadas. Copulativamente los dos necesariamente, ¿por qué? Se dice así porque una copia certificada por sí solo de actuados judiciales no va a dar mérito a una inscripción por mandato judicial, y muchas veces los abogados en muchas ocasiones nos presentan copias certificadas, y esto pues puede dar luz a que solamente pide la expedición de documentos que le favorezca. Puede ser que una resolución haya quedado declarada incluso nula, ¿no? Es por eso que el artículo 139 y 149 del Código Procesal Civil justamente nos dicen que los jueces se dirigen a los funcionarios públicos que no forman parte del proceso judicial mediante un oficio, ese es un documento formal. Y las copias certificadas, desde luego, pues, al emitirse,
se tiene que hacer constar en el expediente, porque no es lo mismo que te pidan una expedición de copias certificadas que te pidan una expedición de un parte judicial para efectos de la inscripción. Es por ello que el Tribunal Registral, en reiterada jurisprudencia y desde hace mucho tiempo ya ha establecido claramente que para poder inscribir un mandato judicial necesariamente se tendrá que adjuntar el oficio y las copias certificadas de los actuados pertinentes. Ahora, ¿cuál es el marco legal específico que sustenta la función calificadora del registrador? Nosotros, en principio, vamos a analizar este artículo 20.11 del Código Civil, que nosotros nos amparamos para calificar, en principio, todo título ordinario, y eso está específicamente establecido en el primer párrafo. Los registradores calificamos la legalidad del documento, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto. La legalidad del documento, por ejemplo, en algunas ocasiones, como ya lo manifestó el doctor José Taza, puede ser que presenta una escritura pública de transferencia de derecho de posesión, porque en efecto también los notarios elaboran escrituras públicas de transferencia de posesión, generalmente, incluso muy recurrentemente nosotros vemos acá en la provincia. Entonces, ahí verificamos si efectivamente esa transferencia de posesión por escritura pública incluso es un documento formal, va a proceder a registros o no. La capacidad de los otorgantes, nosotros lo verificamos a través de la búsqueda que realizamos en el registro personal, porque puede ser personas que efectivamente pues ya hayan fallecido o se han declarado tal vez incapaces, o hay una interdicción de por medio por el cual estas personas no tengan la capacidad de haber realizado ese documento. Y la validez del acto, que desde luego también tenemos que verificar. Eso generalmente lo hacemos en los títulos ordinarios, pero ojo, se ha incorporado este segundo párrafo, dado el conflicto que existía, porque muchas veces se rechazaba los mandatos judiciales, que durante muchos años pues los litigantes pues pasaban al Poder Judicial, llegaban a registros públicos y definitivamente, como estaba nada más el primer párrafo, definitivamente a veces se rechazaba. Por eso ha sido necesario incorporar esta situación de restringir la calificación del registrador en cuanto a este aspecto, que nos indica que en caso de mandatos judiciales, el registrador definitivamente no va a verificar la adecuación con la ley. ¿Por qué? Porque ese es un fundamento que lo va a verificar el juez. Pero sí está facultado el registrador, por algunas circunstancias, a pedir la aclaración o la información pertinente al juez. Eso sí puede hacerlo. Esto nos conlleva a preguntarnos si, pase por favor, si significa que los documentos judiciales no son materia de calificación, y muchas veces, interpretando en estricto el segundo párrafo, muchos abogados nos decían que nosotros definitivamente no deberíamos observar absolutamente nada a los mandatos judiciales. Pero esto no es tan cierto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay una restricción a la calificación plena, lo que sí podemos hacer es una calificación tal vez restringida, atenuada, pero viendo ciertos aspectos determinados, como lo son la formalidad extrínseca del documento, la condición de acto inscribible, la adecuación con el antecedente que implica verificar que no tenga obstáculos, y no vamos a dejar de lado también aplicar los principios regulados en el propio Código Civil, como la 2013, que regula el principio de legitimación, 2014, la fe pública registral, 2015, el tracto sucesivo, 2016, prioridad preferente, y 2017, prioridad excluyente. Ahora, ¿por qué? Porque a pesar de que nosotros evaluamos esto, también tenemos que aplicar estos principios. Ahora, vamos a concretizar, como justamente nos hacía manifestación, que debemos compartir cierta experiencia en aras tal vez de buscar algún tipo de criterio consensuado. Vamos a verificar cada uno en ejemplos de este tipo de calificación que nosotros hacemos. En primer lugar, la formalidad del título.
el parte judicial que decíamos que conforma el oficio y los acuerdos pertinentes. Nosotros, por ejemplo, en este caso, observamos cuando nos adjunta todos los actuados, o sea, todas las copias certificadas, porque nosotros sabemos por las recargadas labores, quizá el secretario no adjunta todo a la petición que las partes le piden. Generalmente, a veces llega solamente oficio al registro. Y nos dice que adjuntan, por ejemplo, 10 copias certificadas adjuntas y no llegan las 10 copias certificadas. O a veces nos dice que presentan 10, pero solamente llegan 9. O en algunas ocasiones se necesita, por ejemplo, documentos complementarios para una anotación de demanda. Se requiere, por ejemplo, también copia certificada de la demanda y no se adjunta. O a veces se requiere, por ejemplo, la resolución que declara consentida o ejecutorial, tampoco se adjunta. Entonces, por ejemplo, ese es un primer aspecto que recurrentemente observamos, ¿no? Ahora, no adjuntan oficios, como les decía, a veces nos adjuntan los abogados las copias certificadas. Y quieren que lo califiquemos como si fuese un mandato judicial. Desde luego ahí ni siquiera mandamos oficio, le hacemos solamente una esquela como si fuese un usuario de una calificación tal vez ordinaria, ¿no? Ahora, también suelen adjuntarnos copia simple. A veces Courier nos adjunta oficio solo, o a veces nos trae hasta copia simple. Ahora, hay casos, por ejemplo, peculiares ya cuando se trata de actos específicos como la inscripción de la solicitud de una inscripción de inmatriculación para fines de embargo de bienes no inscritos. Generalmente nos traen nada más el oficio y los actuados, pero no nos adjuntan los planos. Se requiere los planos necesariamente para nosotros mandar, en cumplimiento del artículo 13 del Reglamento General, del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, remitir al área de catastro. Nosotros tenemos un área de catastro donde trabajan pues arquitectos, ingenieros, que verifican si efectivamente pues esa documentación técnica es correcta para que nos pueda advertir si esa propiedad tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Desde luego que si tiene antecedentes, no se trata pues de un embargo de un inmueble no inscrito, porque muchas veces nos traen así y cuando ya le requerimos la documentación técnica nos presentan y resulta que está dentro de una comunidad campesina. Entonces, o de un particular, ¿no? Ahí ya no se trata de esta figura específicamente. Entonces, suele presentarse también este tipo de casos. Ahora, no consta la figura del juez o secretario. Eso también en algunas ocasiones observamos, porque si bien es cierto, por el apuro a veces faltan firmar 2 folios, algo así. Entonces, o la misma copia certificada por los secretarios, ¿no? Y así una serie de aspectos que a veces en la vida diaria nosotros podemos advertir respecto a esta formalidad. Ahora, respecto a la verificación del acto inscribible, también a nosotros nos compete verificar si ese acto que están pidiendo es inscribible o no en un registro. En ocasiones, pues, se ha dado caso, si esto es casos específicos que se sacan incluso de títulos que han llegado a segunda instancia. Por ejemplo, se ha pedido embargos dirigidos a afectar el patrimonio de una persona jurídica, en el registro de personas jurídicas. O sea, se solicita eso. Si es en propiedad inmueble, donde la persona jurídica tiene tal vez su propiedad, procede, pero en el registro de personas jurídicas no. También se han mandado mandatos judiciales respecto al matrimonio y al régimen patrimonial en una sociedad de gananciales en el registro personal. También no constituye acto inscribible y también a veces se la rechaza. Ahora, la anotación de un embargo en forma de intervención en recaudación en personas jurídicas. O sea, cada medida cautelar, ustedes tal vez jueces saben que tiene su conducto regular, pero que no necesariamente todas esas medidas cautelares se inscriben en el registro. Ahora, también se presenta, por ejemplo, embargo de acciones en la partida de una sociedad anónima en el registro de personas jurídicas. Cuando sabemos que el embargo o cualquier afectación se inscribe en el registro de matrícula de acciones, que lo tiene que tener pues bajo su custodia el gerente, ¿no? Y también ha habido casos que pedían, por ejemplo, la inscripción de un reconocimiento de deuda en el registro personal y así tal vez otros casos específicos. Ahora, el tercer punto respecto a la adecuación del título con el antecedente registrado. El primer ejemplo surgió incluso y dio lugar al primer pleno
que se tuvo a nivel del Tribunal Registral. ¿Por qué? Para efectuar una anotación de demanda, nosotros verificamos la adecuación con el antecedente. ¿Qué quiere decir eso? Que si en registros públicos no figura la persona demandada, figura tal vez otro tercero que nada tiene que ver, o al menos no se advierte de la documentación que nos remiten, entonces decimos que no hay adecuación. ¿Por qué? Porque no es el emplazado o demandado. Puede ser objeto tal vez de aclaración, y en efecto muchas veces nos aclaran, porque nuestra calificación a veces nos restringe a verificar nada más los documentos que nos remiten, y a veces es incompleta. Puede ser que en otros actuados esté efectivamente tal vez emplazado ese titular. Por eso es que verificamos que necesariamente tiene que haber esa coincidencia entre el titular y el demandado. Ahora, otro aspecto que también se advierte es que no se cumplen requisitos para una independización de un predio cuando es objeto de prescripción. Esto a razón de lo siguiente. Ha habido casos, por ejemplo, en que está inscrito una propiedad de mayor extensión, 1000 metros cuadrados, y un usuario hace una prescripción de 100 metros cuadrados. En efecto, el juez le declara propietario de esos 100 metros cuadrados. Eso ya constituye por sí solo su título de propiedad formal, no requiriendo protocolizar ni elevar la escritura pública, aunque puedan hacerlo, no le restringe. Pero, ¿qué sucede si eso lo presenta? Nosotros observamos, ¿por qué? Porque generalmente en aplicación del principio de especialidad requiere documentación técnica para independizar esa parte que corresponde a esa propiedad declarada por prescripción extintiva de dominio. Y generalmente pues le pedimos una habilitación urbana o una aprobación de subdivisión aprobada por la municipalidad. Y cuando ha sido objeto de observación, si efectivamente la demanda ha pedido el litigante que se independice, y el juez puede pronunciarse a buena hora. ¿Por qué? Porque sin necesidad de ese requisito, a veces reitera el mandato y se independiza. Pero en muchas ocasiones no pides, y pronunciarse sobre algo que tal vez no ha pedido el demandante, usted sabe pues que es una prisión extrapetita, entonces no pueden tal vez ni siquiera reiterar su mandato. Entonces, si tiene el título de propiedad, bueno, pero igual que cualquier otra persona tiene que cumplir otros requisitos elementales. Ahora, supuestos de falta de actos previos, en ocasiones puede ser objeto de litigio tal vez, un ejemplo, un departamento, un segundo piso de un apartamento, de una edificación. A veces se pretende la inscripción, pero ojo, está inscrito solamente el terreno, a veces no está inscrita la construcción, y generalmente nosotros le pedimos actos previos, que se inscriba previamente la declaratoria de fábrica o la declaratoria de edificación que decimos, y su reglamento interno en razón a la ley 757. Pero, ¿qué sucede si todas estas situaciones como actos previos el litigante presenta al juzgado y el juez lo evalúa? Nosotros no nos hacemos inconvenientes si el juez nos manda todas esas actuaciones también. Pero hay actos previos que cumplir que generalmente nosotros observamos. En ocasiones se advierte que también hay mandatos judiciales que generan la inmatriculación de un predio. O sea, si se discute una propiedad, se declara tal vez propietario, ya sea por mejor derecho, reivindicación o por cualquier otra actuación, para posibilitar la inscripción de ese predio al registro. Y un predio se va a inmatricular al registro en tanto no tenga antecedentes registrados, o sea, cuando nadie ha inscrito tal vez esa parte en registros públicos. Pero ¿qué sucede si nos presentan con planos y resulta que ya está inscrito en mayor extensión a nombre de un tercero? Y generalmente vemos de los actuados que ese tercero nunca ha sido emplazado. Y el derecho a la defensa a veces se restringe de esos titulares registrados. Y a lo que nosotros nos dicen es que en prescripciones adquisitivas o en cualquier otra actuación donde se va a anular o cancelar la titularidad del titular registrado, entonces por lo menos tienen que figurar como emplazados. Nosotros no nos vamos a meter con los aspectos procedimentales que realiza tal vez el juzgado, si efectivamente ha sido emplazado o no ha sido emplazado. Solamente a nosotros nos piden que figure como emplazado o demandado ese titular registrado. Ese también es un aspecto que tiene que ver con adecuación. Ahora, ¿cómo nosotros procedemos a advertir estas deficiencias o falta de actos previos que impiden la inscripción? Generalmente nosotros realizamos una esquema de observación y sin perjuicio de ello emitimos un oficio que remitimos al juez haciéndole ver estas falencias, ¿no? Porque en ocasiones, bueno,
Hay situaciones que se pueden levantar fácil porque a veces se confunden de partida o tal vez otra situación que pueda generar una inadecuación. Pero una vez adjuntando tal vez la esquela o los actos previos, nosotros lo que nos basamos básicamente es en lo que ya mencionábamos, es en el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil, y también en un precedente de observancia obligatoria que ha sido aprobado en el quinto pleno del Tribunal Registral. ¿Ya? Este pleno ha sido precisado con una directiva 02-2012. ¿Este pleno qué establece? Pásamelo. Justamente frente a las contrariedades que existían, ha sido necesario emitir este pleno, y este pleno justamente se ha aprobado como precedente de observancia obligatoria para todos los registradores, vocales y todo personal de registros públicos, y no solamente para nosotros, sino también para todos aquellos que están vinculados con la función registral. Es que, si bien es cierto, el registrador no puede calificar la adecuación de la ley con el contenido de la resolución, es decir, a pesar de que aparentemente sea ilegal para nosotros una decisión judicial, pero nosotros solamente vemos documentos, papeles. El que ha evaluado con todas las garantías del caso, ha merituado tal vez con todas las actuaciones que se hacen en sede judicial y con el tiempo que esto implica, ha sido el juez. Entonces, por eso nosotros no podemos cuestionar esa decisión, ni el fondo ni la motivación. Es por eso que nuestra calificación es tal vez atenuada. Pero eso sí, también acá reitera que nosotros estamos facultados a pedir las aclaraciones del caso a los jueces y pedir la información necesaria para poder tener una idea más cabal tal vez de la calificación, y de este modo tal vez proceder con la inscripción. Entonces, ahí se tiene el pleno, lo cual ha sido tal vez complementado con esta directiva que en realidad dice lo mismo, ¿no? Con tal vez algunos matices que acá sí te especifica cómo es el proceder, porque si nosotros hacemos la observación y el juez recibe la esquela de observación y el oficio, esa información que nosotros damos al juez se entiende que incorporan al proceso. Si incorporan al proceso eso y nos vuelve a reiterar su mandato, nosotros no podemos volverle a observar. Si para nosotros, por ejemplo, no ha cumplido tal vez la observación que nosotros le hemos hecho, lo que nos señala esta directiva es hacer constar en el asiento de inscripción que ese asiento se está haciendo bajo responsabilidad del juez. Y en algunas ocasiones, y es más, en la mayoría de veces, generalmente pues hacemos constar esto. Y esto incluso te genera una publicidad cuando uno quiere emitir un certificado. El propio sistema a nivel de registros públicos permite que esa inscripción ha sido bajo un mandato reiterativo del juez. Y como nosotros sabemos, a veces cuando queremos incluso acceder a un crédito, los bancos ven esa información, los bancos a veces no te quieren dar tampoco ese crédito porque dicen, no, esto ha sido, puede todavía que haya inconvenientes, a veces no te dan tal vez el crédito cuando hacen la verificación los analistas o los abogados de las entidades financieras, ¿no? Ahora, ¿qué acciones adopta el juez frente a una observación? O sea, esto es lo que la casuística nos ha hecho advertir, ¿no? A nosotros, ¿no? Generalmente aclaran directamente y remiten nuevos partes judiciales. Ejemplo, como les decía, efectivamente le ha faltado adjuntar una actuación, nos lo adjunta y nos envía nuevamente. Se confunde, por ejemplo, de montos, monto del embargo. A veces en letras dice otro monto y en números dice otro monto, aclara, fácil. Lo aclara, no nos hacemos problemas, no dejamos constancia que eso se hace bajo reiteración, se inscribe. Pero hay otra situación. Hemos visto casos en que observamos y el juez corre traslado a las partes. Le dice, como decirle, tengo observado esta situación y a ver cómo lo subsanan, ¿no? Y en ocasiones los litigantes lo subsanan correctamente, pero en algunas ocasiones presentan un escrito y no lo levantan la observación.
Y lo único que nos hacen a veces los juzgados es esténse a la subsanación del usuario y nos remiten nuevamente los pagos. A veces eso no sabemos si nosotros nos está reiterando o nos está diciendo que lo volvamos a calificar lo que ha observado tal vez, lo que ha subsanado tal vez el usuario. Por ejemplo, le pedimos planos en este segundo punto. Nos adjunta un plano, o sea, le adjunta al juzgado un plano para efectos, por ejemplo, de inmatricular para fines de embargo. ¿Y qué sucede? Nos llega en una segunda ocasión el plano, remitimos a Catastro y Catastro nos saca una observación que no cierra ángulos, no sabe dónde está ubicado el predio, porque es una información técnica. Entonces, no inscribimos generalmente y le volvemos a decir al juez, ese plano, o sea, nos está observando un área técnica, porque nosotros somos abogados, tampoco no somos técnicos, ¿no? Especializados en materia, a veces no se ubica la propiedad. Y para inmatricular un predio, para efectos de no generar duplicidad y generar otros problemas, se requiere que los planos estén correctamente. Y volvemos a observar. Lo mismo sucede cuando quieren inscribir, por ejemplo, predios vía prescripción exhaustiva de dominio. Y en este punto es lo que nos demoramos más porque nos vuelven generalmente observamos, ¿no? Y nuevamente nos mandan sin reiterar. Entonces, ahí es la queja de los usuarios porque generalmente dicen no quieren inscribir porque hay casos en que lo han declarado la propiedad por prescripción exhaustiva y su plano sale observado nuevamente. Hasta que tal vez un juez valiente, con el plano que está errado, dice, inscríbese. Y nos reitera el mandato. Y nosotros simplemente decimos, ya, se inscribe como está. Se actualiza la base gráfica, así llega afectación. Pero generalmente ha habido casos en que este tipo, a pesar de que se ha declarado la prescripción exhaustiva de dominio, se demora 1 año o 2 años en realizar sus actos previos. Antes de eso, el último supuesto es que nosotros hacemos la observación y el juez sin más ni más reitera su mandato y punto. O sea, ni siquiera subsana nada, ¿por qué? Porque entiende que tal vez la observación puede ser, por decir, excesiva o absurda, generalmente no reitera. También en este caso, tal vez es más práctico para nosotros porque definitivamente pues excluyéndonos la responsabilidad, aplicamos el precedente y la directiva y ponemos que es responsable juzgado. Porque hay actos que necesariamente compete realizar a los usuarios, como el caso de las habilitaciones urbanas, otros actos administrativos que es complementario a la decisión del juzgado. Y en ese caso, sí, hay resoluciones incluso de segunda instancia a nivel tribunal registral que un usuario, por ejemplo, ha pedido que el juez lo reitere, y el juez no ha reiterado. ¿Por qué? Porque son actos procedimentales en aplicación de directivas o reglamentos de registros públicos. Entonces, definitivamente tienen que cumplir el usuario, y no reitera al juez. ¿Por qué? Porque tampoco no puede asumir esa responsabilidad del juez por actuaciones que competen cumplir exclusivamente al usuario o al liquidante. Ahora, incluso después de que nos mandan los documentos y se inscribe, tenemos una situación que también a veces tenemos que tener claro, que nosotros definitivamente no podemos interpretar a nuestro gusto los mandatos judiciales. ¿Por qué? Tenemos que inscribir tal cual nos lo manda o tal cual como ha entendido y ha dispuesto el juez. Es por eso que los mandatos judiciales se interpretan aplicando el principio de literalidad, conforme a los propios términos que ha especificado tal vez el juez. Y esto, aunque no es presente, es objeto de constante y reiterada jurisprudencia. Un caso práctico y recurrente que justamente queríamos acá, tal vez que también nos digan, tenemos este caso. Procede el embargo sobre las acciones y derechos de un código respecto de un bien social. Ahí sí, siempre, generalmente observamos. ¿Por qué? Porque sí hay resoluciones de segunda instancia que nosotros nos vinculan a nivel de sede registral, que necesariamente el registrador observa, ya ve si el juez subsana o ese reitera tal cual como lo ha dicho. Porque ¿qué sucede? Nosotros vamos a entender que una sociedad conyugal pues no es igual que a una copropiedad. No hay acciones y derechos. Y por tal, lo único que se puede hacer es embargar derechos expectaticios. Aquellos que recién tal vez le va a corresponder en una futura liquidación. Es por eso que cuando se trata de un bien social, para que la medida sea compatible con el contenido de la partida registral, nos dicen que la resolución cautelar debe precisar, ojo,
que el embargo recaerá, o sea, recaerá, ni siquiera recae porque no es presente, sobre la cuota ideal que le corresponderá al cónyuge obligado al fallecimiento de la sociedad conyugal. O sea, está hablando acá de un derecho expectaticio que recién le va a corresponder en el futuro. Pero en muchas ocasiones nos mandan y nos dicen, embargues el 50%. Y no hay acciones y derechos. Y es así, si está inscrito, en ocasiones incluso lleva remate. Incluso de una parte material. Y si es que el que está demandado no lo hace valer adecuadamente, ya pues a veces se convalide esa situación, ¿no? Pero si viene tal cual como está, embargues el derecho expectaticio que le puede corresponder así como está, no nos hacemos problema y inscribimos. Pero ¿qué sucede? En ocasiones le observamos, pero tampoco no nos entiende bien, no nos dejamos entender, y después nos manda y dice, ah, es cierto, porque nos dice, embargues el 100%, ahí dice, 100% de sus acciones y derechos, y nosotros lo observamos en virtud de esto, y después nos mandan otra resolución y nos dicen, ah, no, sí, solamente embargues el 50% de sus acciones y derechos, pero ya nos ha mandado una aclaración, y no le podemos volver a observar, ya le inscribimos, y le hacemos esa constancia que es de la resolución. O sea, para nosotros no ha subsanado, pero igual, ya lo inscribieron porque entendemos que es una reiteración. Otro caso práctico que también vemos es sobre las escrituras públicas otorgadas judicialmente. En ocasiones, los usuarios o los abogados vienen y nos dicen, pero si eso es un mandato judicial, ahí tal nos han otorgado. No, tenemos que entender que el otorgamiento de escritura pública no lo calificamos nosotros como si fuese un mandato judicial. Porque lo único que hace el juez es suplir la voluntad del demandado, o sea, del vendedor, que por algún motivo no ha querido firmar la escritura pública. En tal virtud, eso se califica como si fuese una escritura pública común y corriente, aplicado en todos los principios, una calificación plena. Y es lo que no entienden a veces los abogados que nos vienen a reclamar, y nos dicen, si me he pasado 5 años en el Poder Judicial para que me otorgue la escritura pública, y no se inscribe. No se inscribe porque el juez lo ha otorgado tal cual como decía su minuta, sin medidas perimétricas, solamente dice área, 200 metros, por el fondo, por norte, sur, este, y no tiene medidas perimétricas. ¿Y cómo individualicemos el premio? Entonces, porque ustedes saben, señores jueces, que solamente ahí sustituyen al sistema. Entonces, eso es una tingencia que también se les dice recurrentemente a los usuarios. Bueno, en conclusión, lo que podemos decir es que el juez puede, no necesariamente debe, ¿ya?, imponer la extensión de un asiento determinado ante la petición o aclaración de información que realiza el registrador, en cuyo caso nosotros dejamos expresa constancia en el asiento de inscripción que se realiza bajo responsabilidad del juez de la causa. Entonces, con eso he querido dar ciertos lineamientos de alguna manera rápida, a ver si